Hay selecciones históricas y luego está la Bulgaria de 1994. Una selección balcánica, orgullosa, caótica y completamente imprevisible, pero que estuvo a 2 partidos de ganar un mundial. Dentro vídeo. La selección de Bulgaria en 1994 no era una selección que parecía que podía dar que hablar. No tenía la imagen de una gran potencia, no tenía tampoco el prestigio de otras selecciones europeas y tampoco es que tuviese mucha tradición el fútbol búlgaro en la historia de los mundiales. De hecho, la selección de Bulgaria era durante muchísimas décadas una selección bastante secundaria dentro del panorama europeo. Sí, en muchos momentos tenía buenos futbolistas y también era algo competitiva, pero desde luego nadie pensaba que tuviera ningún tipo de posibilidades de que pudiera ganar un mundial. Además, el contexto del país en los años 90, en esa misma época, era bastante complejo, porque estamos hablando de principios de los 90 y fue en ese momento cuando cayó todo el bloque comunista. En el país había bastante incertidumbre económica, los cambios sociales eran enormes y había bastante sensación de caos en realmente todos estos países. Así que no podemos decir que era el momento ideal para, digamos, que surgiera una generación de oro de futbolistas. Pero quizás precisamente por eso lo que ocurrió después fue mucho más increíble. Porque de repente apareció una generación de futbolistas con un talento increíble y con bastante personalidad. Todos y cada uno de ellos. La gran estrella era Hristo Stoichkov. Es probablemente el futbolista más importante de la historia del país. Era un jugador espectacular, que además había llegado a España unos años antes, al Barcelona, y estaba dando mucho que hablar, tanto en el sentido positivo, pero también en el polémico. Era un jugador extraordinario, pero con un carácter, vamos a llamarle, muy suyo. Pero es que alrededor de él aparecieron nombres como Kasimir Balakov, Jordan Lechkov o Emil Kostadinov, jugadores con mucho talento y con mucha personalidad también. Y esa personalidad se notaba bastante dentro del campo. No podemos decir que la Bulgaria del 94 fuera una selección organizada dentro del campo. Eran un grupo de jugadores orgullosos, con mucha personalidad, capaces de discutir entre ellos sin ningún tipo de problema, pero también capaces de competir contra cualquiera. Y lo más increíble es que esta historia casi ni empieza, porque Bulgaria estuvo muy cerca de quedarse sin mundial. Y aquí llega uno de los momentos que yo creo que fueron más salvajes de los años 90. Tenían un partido en París contra la selección francesa, una selección francesa que era de las mejores del continente y que además se había quedado fuera en el mundial anterior, es decir, había presión por llegar a este mundial. En este contexto, todo el mundo daba por prácticamente seguro que Francia se iba a meter en la fase final. Y de hecho, les valía hasta el empate. Los búlgaros necesitaban, por otra parte, ganar en París, ante una Francia necesitada. No parecía nada fácil. Estamos en el minuto 90 de ese partido y el partido está empatado. Francia se lanza al ataque casi de manera absurda para intentar un gol y Ginola comete un grave error. Pierde el balón y se produce un ataque de Bulgaria. Centro al área y aparece Emil Kostadinov. Aquel gol supone un silencio absoluto en todo el estadio. Termina el partido pocos segundos después y Bulgaria acaba de dejar fuera a la Francia de Ginola. Acaba de terminar el partido. Segundos después acaba de terminar el partido y Francia se vuelve a quedar fuera. La Bulgaria de Kostadinov, de Stoichkov, acaba de meterse en el Mundial de una manera completamente inesperada. En aquel momento fue un shock enorme para todos los franceses, pero también ciertamente para todo el fútbol mundial. Y lo más curioso es que aquel gol representa muy bien cómo era aquella selección de Bulgaria. No eran unos jugadores ordenados dentro del campo, no parecían una máquina perfecta, pero tenían algo que casi es tan peligroso como eso: muchísimo carácter. Y cuando aquellos jugadores olían sangre, eran capaces de competir contra cualquiera sin ningún tipo de complejo.
Y aún así, cuando empezó la Copa del Mundo de 1994 para Bulgaria, la sensación era que el equipo no iba a durar mucho. El primer partido juegan contra Nigeria y lo pierden por 3-0. Además, la selección de Nigeria era una de esas selecciones en las que todo el mundo empezaba a confiar. Era una selección africana, pero que había trabajado muy bien y que tenía jugadores rapidísimos, y muchos de ellos estaban ya empezando a triunfar dentro del fútbol europeo. Eran directos, rapidísimos y muy físicos. En aquel partido, Bulgaria quedó totalmente superada. Y en Bulgaria, mucha gente después de aquel partido pensó, vale, pues nada, hasta aquí ha llegado la aventura. Y era bastante lógico pensarlo, porque el equipo no transmitía una sensación de estabilidad. Transmitía algo mucho más peligroso, en el peor y en el mejor sentido, que era improvisación total. Pero yo creo que aquella derrota frente a Nigeria les quitó toda la presión que pudieran tener. Luego ganaron a Grecia en el segundo partido, y luego llegó uno de los partidos más simbólicos de la historia de los mundiales. Jugaban contra la Argentina de Diego Maradona. Pero es que justo antes de aquel partido se produjo el escándalo por dopaje de Maradona. De hecho, Maradona ni siquiera pudo jugar aquel partido, y la selección argentina jugó aquel encuentro bastante tocado. Así que los búlgaros terminaron ganando aquel partido. Uno de los partidos más tristes, quizás, de la historia del fútbol argentino. Pero Bulgaria empezaba a ser tenida en cuenta como una amenaza real, y ahí fue cuando el Mundial cambió radicalmente para ellos. El momento del torneo en el que todo el mundo empezó a tener en cuenta a Bulgaria como una selección capaz de cualquier cosa fue en el partido de cuartos de final. Delante de ellos estaba Alemania, que venían siendo los actuales campeones del mundo. Y estamos hablando de la Alemania de siempre, de esa selección alemana que siempre llegaba casi mínimo a semifinales. Fuerte, ordenada, competitiva, con muy buenos jugadores y con una sensación de ser un equipo que jamás pierde el control. Así que, a pesar de todo, nadie pensaba que Bulgaria podía ser capaz de eliminar a Alemania. Y de hecho, los alemanes empezaron ganando con un gol de Lothar Matthäus. Así que, bueno, quizás ahí mucha gente empezó a pensar, bueno, hasta aquí. Pero si algo definía a los jugadores búlgaros era precisamente que no tenían miedo, que no tenían complejos. Y eso en un torneo como en un mundial, donde muchas veces son detalles los que marcan la diferencia, era peligrosísimo. Porque quizás otra selección se hubiera conformado y hubiera dicho, bueno, hemos hecho un grandísimo papel llegando a cuartos de final. No pasa nada. Aquellos tipos, por el contrario, parecían convencidos de que podían ganar a cualquiera y en cualquier momento y en cualquier situación. Así que lo primero que pasó fue un golazo de falta de Hristo Stoichkov. Y unos momentos después, uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol búlgaro. Un centro al área y Jordan Lechkov remata de cabeza para marcar el 2-1. Y de repente, la campeona del mundo estaba eliminada. Y es uno de esos momentos por los que muchos amamos los mundiales. Durante aquellos 90 minutos, una superpotencia se vio casi superada por un país pequeño, y ese país pequeño les derribó sin ningún complejo. Si hay un personaje o un futbolista que representa el carácter de aquella selección, es sin duda Hristo Stoichkov. Stoichkov era buenísimo, pero buenísimo de verdad. Tenía gol, tenía muchísimo carácter, personalidad y una competitividad absolutamente salvaje. De esos jugadores que incluso se enfadaban cuando iban ganando. Así que yo creo que encajaba perfectamente con la personalidad de aquella selección búlgara. Aquella selección daba la sensación de vivir permanente al límite. Eran futbolistas jugando con orgullo, y eso conectó muchísimo con la gente, porque había algo muy humano en aquella selección. Discutían incluso entre ellos sin ningún problema, protestaban, eran unos locos competitivos, y eso hacía que transmitieran autenticidad. No parecían prefabricados. Y además venían de una Europa del Este durísima en esos momentos. Era una generación marcada por el final del comunismo, por la incertidumbre y por un fútbol muchísimo más áspero del que es hoy en día. Había selecciones muy preparadas mediáticamente, pero no era así la Bulgaria del 94, porque ellos transmitían: nosotros hemos venido aquí a competir, ya veremos qué pasa. Y precisamente por eso se hicieron tan inolvidables. Después de eliminar a Alemania, Bulgaria estaba en semifinales. Decir esa frase, Bulgaria está en semifinales de un mundial, es algo
que es rarísimo. Estamos hablando de una selección que nunca había estado tan lejos. Y enfrente tenían a la Italia, a la gran Italia de Roberto Baggio, de otro jugador legendario, del que, por cierto, tenemos que hablar en estos vídeos. Italia era quizás exactamente lo contrario a Bulgaria. El equipo de Arrigo Sacchi era un equipo muy ordenado. Tenían mucha experiencia y tenían un control emocional sobre estas competiciones tremendo. Este partido casi parecía un choque filosófico. Y el partido empieza muy mal para los búlgaros. Roberto Baggio marca 2 goles rapidísimos. Pero incluso perdiendo, Bulgaria siguió peleando. Consiguieron marcar un gol de penalti. Tuvieron momentos donde presionaron bastante. Y todavía hay gente hoy en Bulgaria hablando de un posible penalti que les hubiese dado el empate. Porque sí, en algunos momentos de aquel partido parecía posible que Bulgaria le pudiese hacer daño a Italia. Parecía posible que Bulgaria se estuviese metiendo casi en la final. Y de haber pasado, yo creo que hubiera sido, sin temor a equivocarme, una de las mayores sorpresas y locuras de la historia del fútbol. Al final aquello no ocurrió, Italia resistió. Y finalmente Bulgaria terminó perdiendo también el partido por el tercer y cuarto puesto. Pero sinceramente aquello da igual. Porque aquella selección búlgara consiguió algo muchísimo más importante, volverse eterna. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y es HF con Alfon, que no me acostumbro todavía. Aquí estamos en Reto Mundial hablando de historias sobre los mundiales, historias como esta, como la de hoy. Y esto es algo que haremos desde este momento, que llevo haciendo ya unos días, hasta el final del mundial. Aunque también este mundial lo vamos a ir cubriendo de alguna manera. Así que si te apetece, te invito a que te quedes aquí conmigo, que me acompañes en esta aventura y que, lo que digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.